Nosotros queremos orar por todos los países, oh Dios, que están escuchando tu palabra, por todas aquellas naciones que están expectantes de ti, esperando, Señor bendito Dios, la confirmación o la respuesta de algo o de algo. Señor, eres tú, mi Dios. Eres tú, oro, Señor. Oro por cada una de las personas que en estos momentos estén pasando dificultades, Señor, en las naciones como es Argentina, Señor, como es Bolivia, México, Estados Unidos, Colombia, Señor, Ecuador, Chile, Europa. Señor Dios, oro por cada nación. Señor, oro por cada una de las personas, Señor, que están expectantes, esperando de ti. Y te damos gracias, Señor bendito Dios. Te doy gracias porque la palabra va a llegar en estos momentos a ellos, Señor, lo que ellos están esperando como una tabla de salvación, Señor. Bendito Dios, aquellas personas que se encuentran sin salida tal vez, aquellas personas que se encuentran, Señor bendito Dios, sin recibir una palabra de alivio, de aliento, de consuelo, tú se les vas a dar, Señor, en esta hora. Dios misericordioso, los bendecimos desde acá, desde Lima, Perú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Buenas noches en nuestro Señor Jesucristo. Pueden tomar asiento. Y esta es una noche gloriosa. Esta es una noche que vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Nos vamos a Génesis 3. Génesis 3, del versículo 22 al 24. Gloria a Dios. Aleluya. Génesis 3, del versículo 22 al 24. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Estamos viendo aquí cómo es que el Señor conocía la maldad, no por experiencia personal, sino más bien por medio de su omnisciencia. El hombre ahora conocía la maldad al hacerse malo, que es la fuente misma de todo dolor en el mundo. El pronombre nosotros significa la deidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Si hubiera comido del árbol de la vida, hubiera vivido para siempre. Y esto hubiera sido lo peor de todo, porque significaba tener un Adolfo Hitler vivo para siempre. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿No? Que si el hombre hubiera comido, dice, del árbol del bien y del mal, entonces la maldad hubiera perdurado hasta este tiempo. El versículo 23 dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. En efecto, se trata de un acto de misericordia. El hombre fue expulsado del huerto porque si hubiera comido del árbol de la vida, él habría perpetuado su sufrimiento. Pero el amor de Dios por él, aunque caído y culpable, es tan grande que él lo acompaña en el exilio. Como también a través de Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, quien se entregará en sacrificio. Al el Señor le mostrará a Adán y a todos los que le siguen cómo volver al paraíso. Lamentablemente no hay constancia de que Adán y Eva pusieron fe alguna en el Señor. Lamentablemente
incontables miles de millones han seguido su ejemplo. ¿Por qué dice esto, hermano? Que millones de personas han seguido el ejemplo de Adán y de Eva. Millones de personas lo han seguido y le siguen hoy en día en la desobediencia a la palabra de Dios. Dios le dio una palabra a Adán y a Eva cuando estaban en el paraíso y ellos le desobedecieron y aceptaron lo que la serpiente le mostró y le dio, que fue lo que Satanás utilizó para la caída del hombre, ¿no? Pero Dios su amor es tan inmenso que en su infinita misericordia los sacó, sacó a Adán y a Eva, los sacó al hombre del paraíso y los envió a un exilio, los envió a que trabajaran la tierra de donde ellos habían salido, ¿no? Eso dice la palabra. Entonces, pero aún así, el amor es tan grande de Dios, su misericordia es infinita, que los acompañó a ellos hasta el exilio donde ellos se apartaron, o sea, a donde ellos llegaron después de salir del paraíso. Hermanos, muchos hoy en día, dice, muchos le siguen a Adán. No le siguen por lo bueno que haya sido. No le siguen porque van a labrar la tierra tan igual como Dios les envió a que labraran la tierra a ellos. Sino le siguen, ¿por qué? Por la desobediencia, hermanos. Dios nos ha dejado artículos, versículos, capítulos en la Biblia para que nosotros podamos conocer la verdad, podamos conocerlo a Dios mismo a través de su palabra. Sin embargo, muchos no entendemos y no queremos, miramos a la Biblia como un libro más de historia, o le miramos como que tiene muchas letras y no queremos, no decidimos estudiarla, no decidimos querer conocer más de Dios. Por eso dice que muchos millones han seguido y siguen el ejemplo de Adán. Gloria a Dios. A Adán Dios le dio un trabajo duro, y trabajar la tierra, o tal vez sería un lugar de tormento, ¿no? En el versículo 24 dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, Dios guardó el árbol de la vida. Dios puso querubines al contorno para que ellos no tomaran, no comieran de ese árbol, ¿no? Cuidó y guardó el árbol. Oh, Dios. Esto implica la idea de fuerza y disgusto que tuvo Dios con la desobediencia de Adán y Eva. Los echó fuera y puso en el huerto querubines. Estos querubines significaban la santidad de Dios, lo que el hombre ya había perdido, ¿no? La santidad de Dios. Por eso puso a los querubines a cuidar aquel árbol. Y dice, y una espada encendida que se revolvía por todos lados. La espada encendida fue emblemática de la gloria divina en su actitud hacia el pecado. Entonces, hermanos, ¿de qué manera es que nosotros hoy en día nos encontramos? ¿De qué manera caminamos también nosotros, hermanos, de acuerdo a la palabra? ¿Estamos obedeciendo la palabra? ¿Queremos conocer la verdad para avanzar en lo que Dios nos ha dejado establecido? ¿O simplemente caminamos en lo que la carne quiere? Caminamos en lo que Dios, caminamos en la desobediencia de Dios y nosotros estamos como unos segundos Adanes caminando acá en la tierra. Dios es bueno, hermano, y su misericordia es para siempre. Muchos a veces nos decimos cristianos y muchos estamos caminando en esa desobediencia, en la desobediencia a Dios. Muchos estamos en esa situación
situación, pero la misericordia de Dios nos mantiene todavía con vida, todavía nos da una esperanza, todavía nos muestra un camino, nos ha mandado a su único hijo que tenga muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para que nosotros lleguemos con un corazón humillado, tengamos una reconciliación con Dios y volvamos nuevamente a vivir en el paraíso. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Vamos a ver ahora el capítulo 4. El capítulo 4 de Génesis. Gloria a Dios. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Vamos a leer del 1 al 7. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he querido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo esto. A ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Gloria a Dios. Hasta ahí vamos a leer. Entonces estamos viendo acá cómo es que Adán se llega a su mujer. Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual recibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Es la connotación bíblica de la unión de marido y mujer. Nos está hablando aquí en lo que respecta al acto sexual, ¿no? Que en el que el primer niño nacido de esta unión concluirá exactamente como el Señor dijo: con dolor tendrás a tus hijos. Así es como Eva tuvo a su primer hijo. Al emplear Eva el título Señor, que significa el Dios del pacto, cuando él dice, no, ella dice, no, que tuvo a su hijo por voluntad de Dios, ¿no? Por la voluntad del Señor. Entonces dice que ella emplea el título Señor, que significa el Dios del pacto, y lo que se refiere a la simiente de la mujer, según Génesis 3:15, ¿no? Ella pensaba que Caín era el prometido. Obviamente no comprendía que le era imposible al hombre caído procrear al Redentor prometido. Eva creía que su primer hijo iba a ser el Redentor, del cual Dios había hablado, que de la simiente de la mujer nacería quien le iba a aplastar la cabeza a la serpiente, ¿no? Entonces ella dijo, por eso dijo: varón, mi primer hijo es varón, porque esa era la voluntad de Dios, dice, ¿no? La voluntad de... Entonces ella pensó que era, pero no se dio cuenta que todavía ella, habiendo pecado, habiendo caído en la desobediencia, ella no, de su vientre no iba a nacer quien iba a redimir el pecado. Amén. En el versículo 2 dice: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Abel significa vanidad. Abel significa vanidad. Siendo Caín el mayor, muestra que Eva ya se había desilusionado de su primogénito. Indudablemente le había observado rasgos que ella sabía que no podía ser de la simiente prometida. Ella estaba perdiendo la fe en Dios. El trabajo de Caín y Abel lo observaba ella. ¿Qué madre no se da cuenta de cómo son sus hijos? ¿Qué madre no se va a dar cuenta de que quién es bueno y quién está desviado?
llegan a su horario, entran y salen de su casa a una hora determinada. Pero nosotros madres que estamos en el hogar, que estamos casi todo el día, todo el tiempo, nosotros conocemos a nuestros hijos, sabemos qué rasgos tienen, sabemos cómo te responden a ti como hijo, sabemos cómo se portan por más amor que una madre les da, ¿no? Entonces eso es lo que le sucedió a Eva. Eva fue conociendo a sus hijos y ella se fue desilusionando poco a poco porque ella pensó que ella iba a ser la madre del Redentor. Entonces, al extremo de ir perdiendo poco a poco la fe en Dios. ¿A cuántos les sucede eso, hermano? ¿Cuántos creen que Dios les va a responder y les va a dar lo que cada uno está pidiendo? Comienzan a clamar y comienzan a pedir a Dios, pero no nos damos cuenta cómo está nuestra forma de vida con Dios. No sabemos cómo está nuestra relación con Dios para poder recibir lo que nosotros estamos pidiendo. Dios te va a responder sí, porque Él ya te entregó todo. Pero ¿cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está tu intimidad con Dios? ¿Cómo estás orando? ¿Cómo estás clamando tú a Dios? ¿Le estás dando el lugar correcto? ¿Le estás dando el tiempo correcto? ¿Estás caminando con el Espíritu de Dios de la mano? Para ir a algún lugar, ¿pides la dirección de Dios o simplemente sales corriendo en tus fuerzas, hermano? Entonces, ¿cómo vamos nosotros a esperar de Dios? ¿Cómo vamos a recibir de Dios si nosotros estamos caminando en nuestras fuerzas? Estamos caminando en lo que a nosotros nos conviene o lo que creemos que eso es lo correcto. Eso es lo que le pasó a ella, ¿no? Y ella comenzó a desilusionarse viendo el trabajo de sus hijos. ¿Qué pasó con Abel? Abel era un pastor de ovejas. Él pastoreaba las ovejas y Caín labraba la tierra. Entonces ella miraba dos trabajos fuertes, dos trabajos fuertes para sus hijos. Pero ella, ¿qué hizo? Adán, ¿qué hizo para que sus hijos estén trabajando en esas labores? ¿Qué hicieron ellos? Habiendo tenido todo, habiendo Dios ubicado, colocado en el mismo paraíso, vistiéndose de la gloria de Dios, reflejando la gloria de Dios en todo instante. ¿Qué hicieron ellos? Conociendo lo que Dios ya les había explicado. Mira, de todo puedes comer menos del árbol de la vida, del árbol del bien y del mal. Conocían ellos, sabían. Sin embargo, desobedecieron y aceptaron lo que la serpiente le dijo. Así es que, si tú comes de ese árbol, morirás. Se te abrirán los ojos como Dios, le dice. ¿Y qué entró en ellos, hermano? ¿Qué entró en ellos? La codicia, ¿no? De querer ser como Dios. Bueno, yo voy a abrir mis ojos y voy a ver lo que Dios mira. Y simplemente fue eso el motivo que nos hizo a ellos caer. Comió ella primero y luego le dio a su marido. Y el marido no fue engañado. El marido no fue engañado porque él sabía, conocía y sin embargo desobedeció lo que Dios le dijo y aceptó lo que su mujer le estaba dando. Tenemos que tener cuidado nosotros, hermanos. Tenemos que saber tener cuidado qué recibimos nosotros, con quién caminamos y qué es lo que a nosotros nos entregan, qué es lo que a nosotros nos dan. En cuanto a la vida espiritual, en cuanto a la palabra, ¿de quién recibes? ¿Quién está a ti dándote la palabra? ¿Quién te está dando la verdad? ¿De dónde estás conociendo? ¿Quién te está enseñando? ¿Qué discipulado tienes? ¿Quién es tu líder? ¿Quién es tu discipulador? ¿Estás recibiendo la verdad? ¿Estás recibiendo la palabra? ¿O estás recibiendo únicamente lo que el hombre se imagina o cree? Mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado con eso. Gloria a Dios. Y seguimos nosotros acá, dice en el versículo 3, hemos leído el 2, el 3 dice: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda
ofrenda a Jehová. Del fruto de la tierra, una ofrenda de Jehová. La frase dice utilizada aquí se refiere a un largo periodo indefinido en la que Él llega, ¿no? En la que Él llega a ofrecer el sacrificio. Probablemente fue la primera ofrenda que trajo, aunque el Señor le había explicado a la primera familia la necesidad del sistema expiatorio. Es a saber si ellos habían de tener cualquier clase de comunión con Dios y el perdón de los pecados. Hay prueba de que Adán, al menos por un tiempo, ofrecía sacrificio que el Señor aceptaría, pero se rebeló contra esa amonestación, exigiendo que Dios aceptara la labor de sus manos, lo que Dios no podía aceptar. Así que tenemos en las personas de Caín y Abel los primeros ejemplos de un hombre religioso del mundo, un hombre genuino de fe. Dios les explicó, Dios les dijo a ellos de qué manera ellos tenían que ofrecer, dice, el sacrificio expiatorio para que sea Dios, para que llegara a Dios, para que Dios mirara con agrado esos sacrificios. Dios les explicó a la familia, dice, era una necesidad que ellos tenían, una necesidad del sistema expiatorio. Ellos habían de tener cualquier clase de comunión con Dios y el perdón de pecados. Adán comenzó a ofrecer sacrificio, dice, pero luego los dejó porque le exigía a Dios que aceptara la labor de sus manos, dice. Se apartó, los dejó. Gloria a Dios. Dice, así que tenemos en las personas de Caín y Abel los primeros ejemplos de un hombre religioso del mundo, un hombre genuino de fe. Un hombre religioso viene todos los domingos, viene todos los días que tenemos culto acá en la iglesia, escucha la palabra, recibe la palabra, viene, levanta su ofrenda al Señor, deja su ofrenda al Señor, sus semillas, tal vez con un nombre, pero cuando se retira de la iglesia, vuelve nuevamente a su vida normal, su vida común, la vida que el mundo le muestra. Mas la palabra no la asimiló y no reacciona, no hay cambio en su vida. Y se dice ser cristiano, hermano. No hay cambio, no hay comunión, no hay relación con Dios. El versículo 4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Lo que Dios demandó fue un sacrificio de un animal inocente, la sangre de un animal inocente como la de un cordero, que declarara el hecho de que Abel reconoció su necesidad de un redentor y uno que vendrá, dice, quien redimiría la humanidad perdida. O sea, Abel reconoció que se necesitaba un redentor. Por eso es que él entendió el sacrificio que tenía que ser de lo mejor, de un animal inocente, de lo mejor, un mejor animal ofrecido a Dios en sacrificio. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía que venir un redentor a salvar a la humanidad, ¿no? Y eso fue lo que entendió Abel y por eso fue su ofrenda, ¿no? La ofrenda de Abel fue un tipo de Cristo y el pecado que él pagaría en la cruz del Calvario para que el hombre pudiera ser redimido. Miren lo que significó la ofrenda de Abel. La ofrenda de Abel no fue solamente un sacrificio de un animal que lo llevaron y lo presentaron, sino él sabía que necesitaba un redentor, quien limpiaría toda la iniquidad, limpiaría de todos los pecados, redimiría toda la humanidad. Y él sabía, y por eso él levanta esa ofrenda de ese cordero, dice inocente, un cordero inocente, derrama su sangre y lo cual Dios lo toma
en agrado, como dice, un sacrificio que fue aceptado y agradado a Dios, porque fue un tipo y sombra, un tipo del sacrificio que Cristo Jesús lo iba a hacer en algún momento. ¿Gloria a Dios o no gloria a Dios? Amén, ¿no? Fue un tipo de Cristo, dice. Gloria a Dios. Como fue indicado, se trataba de un tipo de Cristo, y la cruz, la única ofrenda que Dios respetará. Dice, el altar de Abel es hermoso a los ojos de Dios y repugnante a los ojos del hombre. Ojo, la ofrenda de Abel o el altar de Abel es hermoso a los ojos, dice, de Abel es hermoso a los ojos de Dios y repugnante a los ojos del hombre. El altar de Caín es hermoso a los ojos del hombre y repugnante a los ojos de Dios. Estos altares existen en la actualidad alrededor de uno que representa a Cristo y su obra expiatoria. Pocos están reunidos, dice, pocos están reunidos alrededor de Cristo y muchos están afuera. Muchos están afuera. Dios acepta el cordero inmolado y rechaza el fruto ofrecido. Y puesto que la ofrenda que rechazaba fue rechazada, por lo mismo el oferente también fue rechazado. ¿De qué manera trae esta ofrenda a Dios, hermanos? ¿De qué manera? Dios vio el sacrificio de Abel. Cristo Jesús hizo el último sacrificio en la cruz. Él entregó su vida, Él derramó su sangre para que nosotros hoy en día seamos libres. No tenemos que hacer ningún otro sacrificio nosotros, pero si nosotros venimos acá, levantamos una ofrenda para Dios, es en agradecimiento a lo que nosotros hoy en día somos, hermano. Pero ¿cómo venimos ante Dios? ¿De qué manera traemos esa ofrenda? Muchas veces, hermanos, buscando la moneda más chiquitita para ponerla. Muchas veces quejándonos, uy, no, si yo doy hoy, mañana me quedo sin nada. No será en agrado, con alegría, con gozo, que eso es lo que Dios recibe, eso es lo que Dios valora. Amén. Gloria a Dios. Versículo 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Volvemos a decirlo, Dios no tiene respeto por ningún camino de salvación propuesto aparte de Jesucristo y el crucificado. Repito, Dios no tiene respeto por ningún camino de salvación propuesto aparte de Jesucristo y el crucificado. Así que lo que nosotros escuchamos muchas veces, todos los caminos nos llevan a Dios. ¿Han escuchado eso o no? Cuando nosotros vamos y predicamos, hay sectas que nos contestan así, hay personas que nos dicen lo mismo, no, ustedes ya son religiosos, pero yo amo a Dios a mi manera, yo creo en Dios a mi manera y cualquier camino me lleva a Dios. ¡Qué equivocados están! ¡Qué equivocados están por no querer escuchar la palabra, por no querer escuchar quién les entregó la salvación, de qué manera las entregó y ellos de qué manera, o nosotros de qué manera tenemos que recibir esa salvación. La salvación, la única forma es a través de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 1:23. 1 Corintios 1:23. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuánto están entendiendo, hermanos? ¿No? ¿De qué manera nosotros tenemos que adorar a Dios? Dice 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Sí? Cuando nosotros predicamos de Cristo, así nos miran, ¿no? 1 Corintios 2:2 nos dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino
hermanos, tenemos únicamente que ver a Cristo crucificado. Lo que llenó a Abel de paz, llenó a Caín de ira. La mente carnal muestra su enemistad contra toda esta verdad, que alegra y satisface tanto al corazón del creyente. Hermanos, esto es lo que nosotros tenemos que ver. Nosotros debemos caminar en paz, sí. Debemos caminar en gozo, sí. ¿Quiénes son los que caminan en ira? Aquellos que están caminando como Caín. Aquellos que caminan, hermanos, en sus fuerzas. Aquellos que caminan y quieren hacer únicamente lo que ellos se imaginan o lo que ellos creen que es correcto. Más la palabra de Dios la ignoran y la van dejando a un lado. El versículo 6 del capítulo 4 nos dice: entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Dios ama a Caín tanto como a Abel y también desea bendecirlo. El altar de Abel hablaba del arrepentimiento, de la fe y de la sangre preciosa de Cristo, del Cordero de Dios sin mancha. El altar de Caín hablaba del orgullo, la incredulidad y la autojusticia, que es la autojusticia propia, lo que siempre produce ira. La ira de una forma u otra acompaña la autojusticia, pues es lo que plagaba a Caín. La justicia de Dios solo se obtiene por medio de la cruz, mientras que la autojusticia es por dependencia de las obras. Entonces nosotros, ¿qué somos nosotros? La justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo nos entregó en la cruz, hermanos. Él fue quien nos entregó en la cruz. Somos su justicia. Gloria a Dios. La autojusticia no te lleva a nada. Tú, no, yo todo lo puedo, dice el hombre, ¿no? No, yo sí lo puedo. Yo por algo he estudiado. Yo sí te dio razón. Yo lo puedo hacer. Yo no dependo de nadie. ¿A dónde nos está llevando el orgullo y la soberbia? El orgullo y la soberbia solamente nos están llevando. Ellos están viviendo en la autojusticia. ¿No? En la autojusticia. Yo diría en la injusticia. El versículo 7 dice: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo y tú te enseñorearás de él. Si traes el sacrificio correcto en el cual colocas tu fe, una ofrenda por el pecado, un cordero estaba a la puerta del tabernáculo. El Señor le prometió a Caín sobre la tierra de aquel entonces: si él solo hubiera ofrecido y puesto su confianza en el sacrificio correcto, en el momento presente, inmediatamente él hubiera sido salvo y aceptado también por Dios. No, si él dice, si lo hubiera puesto, su sacrificio hubiera sido correcto. Él promete lo mismo a todos los que confían en Cristo. Si tu vida es correcta a los ojos de Dios, entonces tú tienes todo lo que Dios te ha entregado. Tú disfrutas de todo lo que Dios te ha entregado a través de Cristo Jesús en la cruz. Tú disfrutas de lo que Dios te dio. Dios te entregó la autoridad y poder. Dios te entregó en la cruz la autoridad y poder que no lo merecíamos nosotros. Sin embargo, a través de Cristo Jesús a nosotros nos entregó. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo los coherederos de Dios en Cristo Jesús. Porque de Cristo como primogénito y Hijo de Dios, y a nosotros nos aceptó como hijos adoptivos a través de Cristo, a través de la muerte de Cristo. Y como hijos tenemos los mismos derechos que Cristo Jesús los tuvo. Como Cristo tenemos lo mismo, disfrutar de todo lo que el Padre le entregó a Jesús. Eso nos ha dejado a nosotros. Pero ¿cómo caminamos? ¿Caminamos en la verdad? ¿Le obedecemos a Dios verdaderamente en su palabra o estamos siguiendo a Adán? Hermanos, es una reflexión
¿A quién sigues? ¿Cómo caminas? ¿Estás dándole a Dios, creyéndole a Dios como Abel le creyó? ¿O estás caminando como Caín? Tenemos que reflexionar en este día, hermanos, esta fecha, que recordamos la muerte de Cristo, su pasión. Recordemos que Él murió por nosotros. Meditemos, hermanos, en qué condición nos encontramos nosotros hoy en día. En qué condición, cómo aceptamos lo que Cristo nos ha dejado. Cómo recibimos su palabra. Cómo le obedecemos al Padre. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Que esta palabra nos haga meditar, y tal vez alguien en estos momentos, en cualquier país del mundo o aquí mismo en Lima, esté sufriendo en estos momentos de alguna enfermedad. Quisiera orar, quisiera que oremos todos en estos momentos para que reciban su sanidad desde acá. Y antes que nada, tal vez personas que todavía no tienen a Cristo en su corazón, pero que después de haber escuchado esta palabra quieran recibir a Cristo en su corazón en estos momentos. Vamos a hacer esta oración de fe desde acá de Lima, Perú. Señor Dios Todopoderoso, reconocemos, Cristo Jesús, que tú eres el Hijo de Dios, que has muerto en la cruz por mí, que descendiste a los infiernos y que al tercer día resucitaste victorioso, si yo resucité contigo. Te doy gracias, Cristo amado, por haber perdonado mis pecados. Yo también perdono a todos los que me han herido y me han ofendido. Y te doy gracias, y yo abro mi corazón ahora y te invito, Cristo Jesús, a entrar en Él como mi Señor y mi Salvador y mi Dios. Quédate conmigo eternamente. Gracias, Señor. Gracias, Dios poderoso. Te doy gracias por todas las personas que han hecho esta oración. Si tú has hecho la oración allí donde te encuentras en esta hora, quiero decirte que eres un hijo de Dios y que el cielo te espera. Busca conocerlo más, lees su palabra, que Él está con los brazos abiertos en esta hora, y que tu nombre queda inscrito en el libro de la vida en letras de oro, y que nada ni nadie lo borrará. Gracias te doy, Señor, por todos aquellos hermanos. También, Señor, oramos por todos los enfermos desde acá, en el nombre de Cristo Jesús. A todos hermanos que están enfermos y nos están viendo, pónganse la mano en el lado de la dolencia que tengan en estos momentos, lo que a ustedes esté molestándoles. En el nombre de Cristo Jesús, y vamos a hacer la oración con el poder y autoridad que tú nos has entregado. Yo mando y ordeno ahora mismo y te digo a ti, espíritu de enfermedad, llámate como te llames, en el nombre de Cristo Jesús te ordeno que sueltes esa vida ahora en el nombre de Jesús. Llámate como te llames cáncer, te llames sida, te llames dolores musculares, te llames hígado, vaso, vesícula, como sea, en el nombre de Cristo Jesús. Desde aquí ordenamos que sueltes esos cuerpos desde la cabeza hasta la planta de los pies y te vayas al lugar de donde no has debido salir. En el nombre de Jesús, y entraste por una puerta y es por 7 ahora. En el nombre de Jesús, y yo declaro tu sanidad. Aplico la sangre de Cristo en todo tu ser y ordeno en el nombre de Cristo Jesús a todos los órganos internos, desde la cabeza hasta la planta de tus pies, que se ordenen en el nombre de Jesús. Y te digo gracias, Señor, gracias por esta sanidad. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, hermanos, y hasta la próxima bendición.